Salmo 139. Vamos a darle lectura al versículo 23 y 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Vivimos en tiempos en los que la vida se ha vuelto una carrera constante. Todos están buscando hacer lo correcto, están buscando cumplir con lo que les toca, ser buenos ciudadanos, ser buenos hijos, ser buenos esposos, ser buenos estudiantes, ser buenos creyentes. Nos esforzamos por mantener una imagen de orden, de estabilidad, de que todo está bajo control, pero si somos sinceros, amados, muchos de nosotros, a pesar de estar haciendo todo bien, nos sentimos perdidos por dentro. Hay personas que ya no pecan como antes, que ya no andan en el mundo, que ya no hacen cosas malas, pero tampoco sienten a Dios como lo sentían antes. No están haciendo cosas incorrectas, pero tampoco están caminando con firmeza. No están en el mundo, pero tampoco sienten que están bien con Dios. Están en un punto incómodo donde no entienden por qué. Si ya se están portando bien, si ya se están tratando de buscar a Dios, si ya están asistiendo a la iglesia, se sienten vacíos todavía, se sienten fríos, se sienten desconectados por dentro. Y el enemigo es donde entra a tu vida y empieza a tomar terreno, empieza a meterte ideas, a sembrar ideas en tu mente que te dicen, tal vez no es esto para ti, tal vez nunca vas a sentir lo que sentías antes, tal vez no vas a sentir lo que sienten los demás, tal vez ya no hay nada para ti. Y sin darte cuenta, aunque no estás cayendo en pecado, estás caminando directo a la frialdad espiritual. Pero el día de hoy, en esta tarde, Dios te trajo aquí no para acusarte, sino para despertarte. Porque el mismo consejo que Pablo le dio a Timoteo, un joven creyente que aparentemente lo estaba haciendo todo bien, pero él le dijo algo, y es lo mismo que el día de hoy Dios quiere decirte a tu vida el día de hoy. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Dios sabe que no estás perdido en el pecado, pero sabe que estás apagado internamente. Y si hoy tú también te has hecho esta pregunta silenciosa, ¿por qué me siento tan perdido si estoy haciendo todo bien? Prepárate, porque el día de hoy Dios no solo te va a responder a esta pregunta, sino que te va a encender nuevamente, te va a hacer que sientas nuevamente ese fuego de su Espíritu Santo en tu vida. Cuando haces las cosas bien, pero las haces sin una profundidad espiritual, sin dirección, sin que tengas algo claro en tu vida, si no estás conectado con Dios, es normal que te vas a sentir perdido. Pero si hoy decides cuidar de tu interior, avivar tu fe y vivir con firmeza, Dios te restaurará y Dios te va a guiar con poder en tu caminar con la presencia del Espíritu Santo. Y hoy te traigo 3 respuestas a esta inquietante pregunta. 3 respuestas que tal vez no te has hecho tú esta pregunta todavía el día de hoy, pero tal vez en un futuro te la vas a hacer. Y el día de hoy te traigo 3 respuestas de por qué me siento tan perdido si siento que estoy haciendo todo bien. En primer lugar, te sientes perdido porque puedes estar viviendo para agradar a todos, menos a Dios. Pablo le dijo en 1 Timoteo, del capítulo 1, del verso 3 al 7, Pablo le dice a Timoteo
quédate en Éfeso y ordena a ciertos individuos para que los cuides, que no enseñen doctrinas falsas, ni se ocupen de mitos ni genealogías sin sentido. En otras palabras, hablando más claramente, habla Pablo de que ahí en Éfeso había un ambiente donde la gente hablaba bonito. La gente hablaba bonito, pero enseñaba a la gente a desviarse de Dios, enseñaba a la gente a que se desviara del propósito que Dios tenía. Y Pablo le dice a Timoteo, no te muevas de ahí, quédate firme y quédate enfocado. Muchas veces la confusión no viene por hacer las cosas mal, sino por dejar de hacer lo correcto delante de Dios. Hoy hay personas que hacen lo correcto, pero hacen lo correcto para el mundo, para sus amigos, para su familia. Están cumpliendo con todo, pero se han olvidado de una pregunta que es muy profunda y muy importante. Estamos agradando a todos, pero no estamos agradando a Dios. Hacer lo correcto no siempre es hacer lo que todos esperan. Una de las grandes trampas del creyente es creer que hacer lo correcto es simplemente cumplir con las expectativas de los demás. Ser buen hijo, ser buen padre, ser buen esposo, tener una buena conducta, asistir a la iglesia, decir Dios te bendiga y portarte bien. Pero la verdadera pregunta no es si estás haciendo las cosas bien para con la gente. La verdadera pregunta es si estás haciendo las cosas para agradar a Dios, aunque a otros no les guste. Pablo le dice a Timoteo, quédate en Éfeso, quédate ahí, pero para que confrontes lo que las demás personas están enseñándoles. Les están enseñando mala doctrina. Dice en 1 Timoteo 1 al 3. Pero sin embargo, amados, obedecer a Dios, de decir, me voy a quedar en Éfeso, no era algo que fuera cómodo, sino que sin embargo, no era algo que le iba a provocar que le dieran aplausos a Timoteo, que lo felicitaran, sino que al contrario era algo desagradable, algo en lo cual iban a rechazar a Timoteo, lo iban a acusar, lo iban a criticar, iba a tener mucha oposición, porque amados, los que seguimos a Dios, no es fácil el camino. Los que seguimos a Dios somos criticados, somos rechazados y hay mucha oposición delante de toda la gente, porque la gente va en un camino y quieren que todos vayamos por ese camino cuando no estamos agradando a Dios, sino que es para agradar al mundo. Lo que quería Dios era que Timoteo se quedara a cuidar las enseñanzas, que se quedara a cumplir y que no desviaran la fe de los creyentes que ya había ahí. Hacer lo correcto delante de Dios a veces implica hacer también lo que otros no esperan, de que tú hagas, te dicen tú vas a hacer esto, pero eso no es lo que quiere Dios. Puedes quedar bien con tu familia, puedes quedar bien con tus amigos, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás quedando tú delante de Dios? Hay momentos en los que vas a tener que quedarte firme. Aunque la familia no te entienda, aunque tus amigos no lo aprueben, aunque tus compañeros se burlen, porque agradar a Dios no siempre es ser popular, pero siempre es hacer lo correcto. No tengas miedo, amado, de serle fiel a Dios. Cuando todos elijan la comodidad, si Dios te está diciendo que hagas las cosas diferentes, obedece a Dios y no obedezcas al mundo. No temas por caminar en un camino recto cuando todos se van por un atajo. Dios no busca a las personas que se adaptan, sino que Dios busca a las personas que se mantienen. Cuando tú decides hacer lo que Dios espera, aunque los demás no entiendan lo que tú estás haciendo, Dios se va a encargar de respaldarte. En Gálatas 1:10 dice, busco la aprobación de Dios o de las personas. Si se tratara de agradar a otros,
no serías siervo de Cristo. Es muy importante hacer las cosas para la aprobación de Dios, no para la aprobación de la gente. Si tu verdad no está alineada con la palabra de Dios, va a empezar a entrar la confusión a tu vida. Hoy muchos están siendo guiados en sus vidas con frases que le dicen: sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz, tu verdad es válida. Pero sin darse cuenta, estás construyendo una casa en una arena, sin una base firme, sin una base sólida. Dios no bendice a la apariencia, sino que Dios bendice a la obediencia. En los tiempos de Jesús, los fariseos, fíjate nada más, amado, los fariseos en ese tiempo, en el tiempo en que Jesús estaba caminando aquí en la tierra, los fariseos eran los cristianos ejemplares de su época. Sabían la ley, oraban en público, ayunaban, se vestían con ropa espiritual, hablaban con palabras correctas. Pero dime, ¿qué pasó con ellos, amado? Jesús los confrontó duramente. ¿Y por qué los confrontó si eran los cristianos ejemplares de ese momento? Porque todo lo que hacían era solo para verse bien, para mantener su imagen, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso es lo mismo que pasa el día de hoy aquí con muchos cristianos. Hacen lo correcto solamente externamente, pero no por obediencia, sino por una rutina, por una imagen. Van a la iglesia para no sentirse mal. Levantan las manos para que todos vean cómo oran, cómo adoran a Dios. Pero todo esto que hacen, amado, lo hacen esperando tener una buena imagen delante de la gente. No lo hacen para agradar a Dios, sino que es para quedar bien con los demás. Y aunque los demás los miran y dicen: wow, qué firme está este hombre, qué firme está esta mujer, cómo adora, esta persona es una persona muy espiritual, hay que juntarnos con ella porque esa persona es muy espiritual, está muy cerca de Dios. Pero sin embargo, esas personas solamente están haciendo las cosas y por dentro están secos. No adoran a Dios en espíritu y en verdad, sino que solamente lo hacen por apariencia. Pero Dios no bendice la apariencia, amados. Dios bendice la obediencia. Dios ve el corazón. Te mira Dios, y si te mira que estás haciéndolo nada más por apariencia externamente, va a decir Él mismo: aquí no hay obediencia, solamente es una actuación de este hombre, de esta mujer. Dios no respalda una vida de apariencias. Dios respalda una vida de obediencia, una vida en la que te permanezcas tú íntegro, amado, que permanezcas obedeciendo a Dios. Una vida que aunque nadie lo note, aunque no miren tus acciones, pero Dios las está viendo. Dios está viendo la obediencia que tú estás teniendo con Él. Porque la obediencia nace de un corazón rendido. La obediencia viene desde adentro, desde un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad. Desde un corazón que se ha rendido, que ha entregado todo para Él. Mientras la apariencia, amado, nace del orgullo, nace de un pensamiento tuyo de que solamente quieres ser aprobado por los demás. Fíjate, Saúl, el rey Saúl, Dios le dijo: ve y destruye a todo el pueblo de Amalec. Sin embargo, Saúl no obedeció. Saúl se quedó con todo lo bueno que tenían, todas las ovejas, todas las cabras, todo el ganado que tenía el rey Amalec. Se quedó con todo eso. Y después, cuando llega
Samuel, a confrontarlo, le dice Saúl que supuestamente se había quedado con todo, que porque era para los sacrificios. Pero fíjate, le contesta Samuel en 1 Samuel 15:22, ¿qué es más agradable para el Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o tu obediencia? Él no debió quedarse con nada, ni aunque fuera para ofrendas. Él tenía que haber obedecido al pie de la letra la palabra que le dio Dios a través de Samuel. Y fíjate nada más, en el verso 30, algo tremendo ahí. Lo que le contesta Saúl. Dice, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos, fíjate lo que dice ahí, te ruego que me honres ante los ancianos. O sea, ya la regué, pero no quiero que mi apariencia, mi popularidad, mi fama caiga, sino que hónrame delante de los ancianos. No le importó desobedecer a Dios, solamente le importó a Saúl estar bien ante el pueblo, que no cayera su popularidad. No se preocupó por obedecer a Dios. Él solamente quiso quedar bien ante la gente. Saúl ya había sido desobediente, pero en lugar de humillarse ante Dios, a decirle, Dios, perdóname, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, a él le preocupaba más su reputación. Él no dijo, ayúdame a arrepentirme, Samuel, ayúdame a buscar el perdón de Dios. Él no le dijo nada de eso, sin embargo le dijo, te ruego que me honres ante los ancianos. Y así como Saúl, hay muchos cristianos el día de hoy. No quieren quedar mal con la gente, aunque estén quedando mal con Dios. Saúl perdió el respaldo de Dios, pero aún quería mantenerse con los aplausos del pueblo. Que eso no nos pase a nosotros, amados. Que nosotros busquemos agradar a Dios, pero que lo agrademos con un corazón que lo ame, con un corazón que esté rendido ante Él, que no sea por apariencias, que no sea por emociones, sino que sea con una rendición, con una sumisión ante el Rey de Reyes. Si estás haciendo las cosas correctas, pregúntate tú, amado, ¿lo hago por amor a Dios? ¿Lo hago por presión de la gente? ¿Lo hago por miedo? ¿Lo hago por costumbre? ¿O lo estoy haciendo para que me vean? De nada sirve que tengas una vida cristiana en lo visible, si en lo invisible estás seco y estás desconectado de Dios. La apariencia no sostiene a nadie, pero la obediencia, aunque estés callado, aunque estés callada, va a mover el cielo a tu favor, amado. Dios no necesita que aparentes estar bien. Dios quiere que lo obedezcas. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que lo ames. Y que lo busques, que lo ames, aun cuando nadie te mire. Si lo haces solamente para que te miren bien, por apariencias, vas a caer. Porque Dios no bendice las apariencias. Dios bendice la obediencia. Muchos se sienten perdidos porque están enfocados en verse bien delante de Dios, verse bien ante la gente, y quedan mal ante los ojos de Dios. Pero hay algo más aparte de esto. No solo se trata de a quién estás agradando, sino también de cómo estás alimentando tu vida espiritual. Porque puedes estar viviendo correcto, pero sin profundidad. En 1 Timoteo del capítulo 4, del verso 7 al 8, Pablo le dice a Timoteo, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. En lugar de eso, entrénate en la sumisión a Dios. Esto nos enseña que no basta, amado, con que te portes bien,
que no basta con que tengas buena conducta, sino que tengas una profundidad espiritual, que haya crecimiento en tu vida. Muchas personas hoy están en pecado, otras personas están haciendo las cosas bien, tratan de hacer las cosas lo mejor posible, oran, pero realmente lo están haciendo como por apariencia, por rutina. Muchas personas hacen lo correcto solamente en la apariencia, pero por dentro están secos, están estancados, están sin fuerzas espirituales. Y por eso es que aunque todo está bien, aunque sientes que todo estás haciendo bien, aún te sientes perdido, porque tu espíritu se ha debilitado, tu espíritu se ha desnutrido. Lo externo, tu apariencia, impresiona. Las personas pueden quedar asombrados por tu nivel espiritual que puedes tener ante el público, pero realmente ante los ojos de Dios tal vez estás seco, porque nada más lo honras y lo adoras, pero en lo externo, no en lo interno, no de tu corazón. Pero sin embargo, lo externo fracasa, pero lo interno es lo que te va a sostener. Muchos creyentes aprenden rápido a verse espirituales. Saben cómo pararse, saben cómo hablar, saben cómo levantar las manos, saben cómo adoran, saben decir amén, saben decir aleluya. Pero esa espiritualidad de apariencia no siempre refleja lo que está pasando por ellos por dentro. Hay personas que parecen fuertes, constantes y firmes, pero por dentro hay sequedad, por dentro están cansados, por dentro están desconectados, porque solamente hacen las cosas por apariencia, porque han invertido más en verse bien que en estar bien con Dios. Pablo le dice a Timoteo ahí en el verso 7, en la Reina Valera, le dice: ejercítate en la piedad, en la sumisión a Dios. Es decir, le está diciendo Pablo a Timoteo: no descuides tu interior. Así como un cuerpo es fuerte cuando está entrenado, cuando entrenas constantemente, tu vida espiritual también necesita ser alimentada diariamente. La disciplina debe ser interna también, esa va a ser la que te va a sostener cuando vienen los golpes, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los desánimos, cuando viene la depresión. Si estás fuerte espiritualmente, no va a venir las tormentas, pero sin embargo vas a poder estar agarrado de una roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si estás débil espiritualmente, va a venir la tormenta y te va a tumbar fácil. No te conformes, amado, con lo que la gente mira de ti. Preocúpate más por lo que Dios ve cuando nadie te está viendo. Una fe sin oración, sin palabra, sin comunión con Dios, es como una casa sin cimiento. Tarde o temprano se va a caer. Una fe que se basa solamente en lo visible, en asistir a la iglesia, en decir palabras correctas, en vestirte adecuadamente, puede parecer algo sólido, pero realmente si no hay oración, si no hay palabra, si no hay una comunión constante con Dios, esa fe va a estar vacía por dentro. Es como una casa cuando es construida sobre tierra sin cimientos. Desde afuera se puede ver hermosa, puede tener buenas ventanas, puede tener buena pintura, puede estar limpia, puede tener un diseño elegante, un diseño moderno, un diseño atractivo. Pero sin embargo, si se viene una tormenta, el viento, la lluvia o un temblor, esa casa se va a venir abajo, porque no tiene dónde afirmarse, no tiene un buen cimiento. Y fíjate lo que dijo Jesús, ahí en Mateo capítulo 7, del verso 26 y 27, dice: el que oye mis palabras y no las obedece,
Es como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, soplaron los vientos y la casa se vino abajo y fue grande su ruina. Así como esto, está la vida de muchos cristianos el día de hoy. No es tan mal por fuera, pero por dentro no hay oración, no hay búsqueda, no hay una relación viva con Dios. Y por eso se sienten vacíos, se sienten confundidos y fácilmente se cansan o se desaniman. Si no tienes oración, si no tienes palabra, amado, nada te va a sostener. No vas a tener cimientos en tu vida. Necesitamos tener oración, necesitamos tener palabra, necesitamos tener una relación con Dios para que puedas tener una casa bien cimentada, que tu fe sea cimentada bien para cuando vengan los momentos difíciles, para cuando vengan los momentos de prueba, que vengan las tormentas, no te hagan nada, que estés fuerte, agarrado de Dios. Tal vez no has dejado de asistir a la iglesia, no has caído en pecado tal vez, pero también a lo mejor has dejado de orar. A lo mejor ya no tienes hambre por leer la Biblia. Tal vez ya no quieres ni buscar a Dios como antes. Y aunque todo parece normal, por dentro hay una sequedad. No hay del agua viva que Dios nos prometió. ¿Por qué? Porque te falta comunión, te falta relación con Dios. Por eso es que sientes que algo te falta, te sientes vacío. Si no está Dios, vas a sentirte mal, amado. El día de hoy, el Señor te está diciendo que no quiere que solamente seas un representante de Él, sino que quiere que vivas agarrado de Él, que hables con Él, que camines con Él. Porque lo externo puede verse bien, pero solo lo interno es lo que va a sostenerte cuando venga la prueba, amado. No sigas aparentando que todo está bien si por dentro estás a punto de derrumbarte. Hoy puedes volver a excavar, volver a construir la roca, volver a construir esos cimientos de tu casa. Dios no te llamó a que tengas una casa bonita, sino que Él te llamó a que tengas una vida firme. Dice en Juan 15:5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Separados de mí, nada pueden hacer. Sin Dios no somos nada. La vida sin Dios no tiene sentido, amado. Necesitamos permanecer agarrados de la vid que es Jesús. Sin Él vamos a estar vacíos, vamos a estar secos, vamos a parecer solamente un bulto con un esqueleto andante, sin vida, nomás los huesos, sin propósito. Así como lo tuvo la visión Ezequiel, solamente unos huesos, porque el que da la vida es Jesús. Jesús es el único que puede resucitarte, el único que te puede dar ese aliento de vida, el único que te puede dar ese propósito para ti. La rutina sin pasión se va a volver una religión vacía. Puedes asistir a la iglesia, puedes leer versículos, puedes cantar una canción, todo eso es bueno. Pero si lo haces sin hambre, si lo haces sin pasión, si lo haces sin intención, se va a volver solamente una costumbre muerta. Dios quiere que avives tu espíritu, no quiere que solamente sobrevivas espiritualmente. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4, le dice: pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. La iglesia de Éfeso hacía todo bien, estaban bien encarrilados, todo lo hacían bien, pero sin embargo había una sequedad espiritual. ¿Por qué? Porque se les había hecho una costumbre, porque no estaban haciendo las cosas por amor, porque no estaban haciendo como Dios quería. Por eso les dice: vuelvan a su primer amor. Tal vez tú estás haciendo todas las cosas bien hasta hoy, amado, pero tal vez te hace falta que avives tu espíritu.
que creas en realidad que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que está en medio de nosotros, que no lo mires como una historieta, que no lo mires solamente como un libro común, sino que realmente creas que el Señor está aquí, que creas, amado, y no que nada más vivas de apariencias queriendo buscar, no sé, a lo mejor un pasatiempo, o lo haces por costumbre, sino que lo hagas de verdad por amor, que todas las cosas que hagas, las hagas con amor, con rendición, con sumisión. La piedad no se hereda, la piedad se cultiva. Pablo, ahí en el capítulo 4, verso 7, Pablo le dice a Timoteo que se ejercite en la piedad, en la Reina Valera. La palabra piedad no se refiere, Pablo, solamente a pórtate bien, sino que le está diciendo que tienes que vivir en intimidad con Dios, tienes que vivir en reverencia con Dios, tienes que vivir en devoción hacia Dios. Y Pablo le deja algo muy claro a Timoteo: esto no se hereda, ni se absorbe por estar rodeado de gente espiritual. No porque tu papá sea cristiano, o tu pastor sea muy ungido, o tu iglesia esté en avivamiento, esto no significa que tú estás firme. Tu vida con Dios es personal. No puedes vivir con el aceite del otro. No puedes estar así, amado. Dios nos llamó a avanzar. Dios nos llamó a tener una relación con Él. Tu necesidad es personal. Tú necesitas tu propia relación con Dios, tu propio altar, tu propio tiempo con la palabra, tu propio tiempo con el Espíritu Santo, tu propia obediencia. En Filipenses 2, del verso 12 al 13, dice que ocúpense de su salvación con temor y temblor. Está diciendo Pablo que es algo personal, algo tuyo, que cuides tu salvación, que no porque los demás, todos los de alrededor sean espirituales, quiere decir que tú vas a estar salvo. Es algo personal. Muchos creyentes hoy en día se están enfriando porque están dependiendo de la fe de los demás, que ya nada más te dicen: ¿sabes qué? Ora por mí. Tú estás más cerca de Dios, tú puedes orar, pero sin embargo, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no lo haces tú personalmente? ¿Por qué en vez de que busques tú tu salvación, que estés firme con Dios y que estés viviendo, no de apariencias, no por rutina, que en vez de que estés viviendo tú por amor hacia Dios, tú puedas acercarte a Dios, al trono de la gracia? Por eso Jesucristo pagó por nosotros, para que tuviéramos el acceso hacia el Padre personalmente. Que sí, la oración en grupo puede mucho, pero tú también puedes orar, tú también puedes buscar a Dios, tú también puedes ser el que toque el trono de la gracia de Dios, el que mueva el cielo con tu oración. Tú también puedes ser ese. Muchas personas ya solamente están dependiendo de la fe de los demás. Si el culto estuvo bueno, si estuvo encendido, se avivan. Si el pastor predicó fuerte, se sienten motivados. Pero si un día no sintieron nada o estuvo tranquilo el culto, todos se apagan. Pero el día de hoy, amado, yo te quiero decir de parte de Dios que tú también puedes tener esa relación con Él, que no solo con las emociones, con la espiritualidad de los demás, sino que aprendas a sostenerte por ti mismo, que construyas un altar con el Padre, que construyas una relación con Dios, que tú también puedes. Tú no fuiste llamado, amado, a ser la sombra de los demás. Dios quiere hablarte a ti directamente. Dios quiere llenarte a ti. Quiere usarte a ti, quiere caminar contigo.
Desde el tiempo de Moisés, el Señor quiso hablar con su pueblo y se negaron, le dijeron que Él no hable con nosotros, mejor habla tú, Moisés. Desde ese tiempo el Señor quería ser amigo de cada uno de nosotros, pero sin embargo, la gente lo rechazó. Lo rechazaron en el monte Sinaí y lo rechazaron cuando vino y pisó la tierra. Cuando vino y ejerció su ministerio aquí, que el Hijo de Dios pisó la tierra, también lo rechazó su pueblo. Tú no lo rechaces en tu corazón, amado. Cultiva tú también tu relación con el Señor. Ora todos los días. Lo que otros han alcanzado con lágrimas y con búsqueda, tú también puedes experimentarlo si decides invertir tiempo en el Señor, en buscarlo diariamente. Tú no sabes, amado, lo que han pasado las demás personas. Las personas que tú miras que son espirituales, que en realidad son espirituales. Porque hay, como les digo, hay personas que viven de apariencia. Pero esas personas que en realidad tienen avivado su espíritu, tú no sabes cuántas lágrimas derramaron en su habitación. Cuántas lágrimas derramaron en los pies de Jesús, en ese lugar donde es su encuentro personal con Él, en ese aposento donde solamente estás tú y está el Señor. Tú no sabes todo lo que han pasado, pero tú también puedes llegar ahí. Tú también puedes alcanzar las promesas de Dios, pero tienes que buscarlo con sinceridad. Muchos se sienten perdidos porque viven su vida correcta, pero están vacíos por dentro. Tú los puedes ver, amado, hasta predicar. Los puedes ver levantando las manos, pero en realidad hay una sequedad muy espiritual. No hay el amor por el Señor. Y eso es algo a lo que no debemos caer nosotros. Que busques al Señor por amor, por obediencia. Tal vez te sientes perdido porque estás descuidando lo que Dios puso en ti. En 1 Timoteo capítulo 4 del verso 14 al 16, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don espiritual que recibiste. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. No basta con haber recibido algo de Dios en el pasado. Tienes que estarlo cultivando, si no se va a pagar. Hay muchos creyentes, quizás a lo mejor hasta tú mismo, que alguna vez tuviste fuego, tuviste pasión, tuviste una carga espiritual, pero tal vez el día de hoy estás apagado. Tal vez no has pecado, pero sí te has dejado de alimentar del Espíritu de Dios. Has dejado de alimentar esa llama en tu interior. Estás tal vez haciendo lo correcto, pero has dejado de soñar. Has dejado de servir. Has dejado de crecer. Y aunque a lo mejor no estás haciendo nada malo, tampoco estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Dios puso algo en ti, pero tú decides si lo apagas o lo avivas. En el verso 14, no descuides el don espiritual que recibiste. Esto significa, amado, que Dios ya había depositado algo muy valioso dentro de él, dentro de Timoteo. Un llamado, un propósito, un fuego, una gracia había depositado Dios en él. Pero también le está diciendo que ese don puede ser descuidado, si es ignorado se puede apagar. Dios ya puso su parte, Él sembró el potencial, Él te escogió, Él puso tus habilidades, Él puso esa sensibilidad espiritual en ti, Él puso dones en ti, Él puso esa pasión en ti. Pero tú decides si quieres mantenerlo encendido o si quieres que esté apagado. Lo espiritual no se mantiene solo.
No porque una vez sentiste a Dios significa que siempre lo vas a estar sintiendo o que siempre lo sientes. El fuego no se aviva con los recuerdos, amado. El fuego se aviva con decisión. Muchos creyentes hoy están apagados, pero no están apagados porque hayan pecado, sino porque dejaron de avivar el fuego de Dios. Dejaron de orar, dejaron de servir, dejaron de moverse en lo que Dios les dio. Por eso se sienten perdidos, por eso se sienten confundidos, por eso sienten que ya no son los mismos de antes. No porque Dios se haya ido, que se haya esfumado, sino porque dejaron de alimentar esa llama de Dios en su vida. Tú no perdiste el fuego, solo necesitas volver a avivarlo. Lo que Dios ha puesto en ti no está muerto, amado, solamente está dormido. Pero el día de hoy puedes volver a encender ese fuego. El día de hoy puedes tener esa decisión, amado, de volver a querer obedecer a Dios. De que quieres avivarte, quieres volver a servir a Dios. Quieres volver a hacer que esa llama del Espíritu vuelva a arder en tu vida. Porque, amado, Dios no te ha desechado. Tú para Dios eres muy valioso. Él sigue creyendo en lo que puso dentro de ti. Él puso dones, puso habilidades dentro de ti y Él sigue creyendo en ti. Sigue creyendo en que tú vas a volver a buscarlo y vas a volver a encenderte. El cansancio espiritual viene cuando dejas de usar lo que Dios te dio. La vida espiritual es como los músculos, como el ejercicio. Si tú no ejercitas tus músculos se van a debilitar. Lo que no se usa se va a atrofiar, se va a descomponer, no va a servir. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio un llamado, te dio una voz y te dio una gracia que es única para ti. Pero, amado, si dejas de orar, si dejas de servir, si dejas de enseñar, si dejas de evangelizar, si dejas de buscar su presencia, es normal que te sientas apagado. En la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, verso 26, en la parábola de los talentos, Jesús habla del siervo que recibió un talento y en lugar de usarlo, lo escondió. No lo malgastó, no lo robó, simplemente lo escondió, no lo usó. Y cuando el Señor volvió, le llamó al siervo malo, siervo perezoso. El problema no fue que el siervo haya hecho algo malo, sino de que no hizo nada, amado. Dios no te salvó, no te trajo hasta aquí, no te trajo hasta sus pies solamente para que sobrevivas. Él te salvó para que impactes a los que están a tu alrededor, para que uses tus talentos, las habilidades que el Señor te dio, que los uses para su obra. El día de hoy el Señor quiere que te vuelvas a mover, que vuelvas a mover esos talentos, que vuelvas a mover esos dones, que vuelvas a servir, que vuelvas a hablar, que vuelvas a testificar, que vuelvas a interceder por los demás. Solamente ahí es donde el Señor te va a llenar, amado. El cansancio no siempre viene porque uno lucha. Muchas veces el cansancio viene por detenerte, porque fuiste creado, amado, para avanzar. Fuiste creado para producir frutos. Fuiste creado para moverte con propósito. Y si te detienes vas a perder tu fuerza. Pero si decides el día de hoy, el Señor puede ayudarte, amado, a avivar ese fuego que hay en ti. La razón por la que te has sentido tal vez perdido no es porque hayas hecho las cosas mal. Es porque te has detenido. Porque has dejado de moverte en lo que Dios te dio. Pero el día de hoy, amado,
Dios no vino a decirte lo que has perdido, sino que el Señor vino a decirte que tú tienes todavía la oportunidad de reavivar ese fuego que hay en ti. Esta noche, amado, el Señor ha respondido a una pregunta que tal vez nunca te la hiciste tú en voz alta. ¿Por qué me siento tan perdido si siento que estoy haciendo las cosas bien? La respuesta es no para condenarte, sino porque quiere que te despiertes. Porque el problema no es que te hayas apartado, el problema es que te has detenido, que te quedaste estancado en una rutina, te quedaste en lo básico, te quedaste en lo correcto, pero sin una profundidad. Te quedaste estancado, pero el Señor te quiere sacar el día de hoy de ahí. Has estado a lo mejor agradando a todos los demás, menos a Dios. Has mantenido una vida limpia, pero no has tenido una relación viva con el Señor. Tienes una buena intención, pero tal vez estás descuidando el don que Dios te dio, el llamado que Dios te dio, el fuego que Dios puso en ti. Y por eso, aunque no estés haciendo las cosas mal, amado, a lo mejor te sientes vacío. Porque lo que te sostiene en esta vida no es solo una buena conducta, sino que es la conexión que tú tengas con el Señor. No puedes caminar en fuego con un corazón apagado. No puedes avanzar espiritualmente si no estás alimentando tu espíritu. No puedes vivir con propósito si dejaste dormir lo que Dios te dio. Pero hoy es el día de que vuelvas a empezar, amado. Hoy Dios no te está exigiendo perfección. Él te está pidiendo solamente una decisión tuya. Si vas a seguir en automático o vas a volver a encenderte. El Señor quiere que te enciendas nuevamente, amado. Dios quiere que te muevas en su obra, que avives ese espíritu, que tu vida impacte a los demás con tu testimonio, que no sea de apariencias, sino que sea algo real, algo profundo, una relación viva con el Señor. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de cómo vives. Mantente firme en lo correcto. Y esto es lo que el Señor quiere que entiendas el día de hoy. Que te mantengas firme en lo correcto. Que cuides de cómo vives. Y que puedas avivar ese fuego que hay en ti. Yo te invito, amado, que te pongas de pie. Que hagamos una oración. Que podamos el día de hoy acercarnos al trono de la gracia. Y que podamos, amado, volver a encendernos, volver a tener esa relación viva con el Señor. Si tal vez el día de hoy, hasta el día de hoy te has sentido perdido, el Señor quiere devolverte tu propósito. El Señor quiere quitarte esa confusión que hay en tu vida. El Señor quiere que vuelvas al camino, que vuelvas a lo que Él te ha dado, a que vuelvas a avivar ese fuego que hay en tu interior, ese fuego que Él puso en tu vida, ese propósito, ese llamado que el Señor ha puesto en ti. El Señor quiere que en esta hora, amado, tomes una decisión y que puedas volver nuevamente a hacer las cosas por amor. Que no lo hagas por apariencias como lo están haciendo muchos cristianos el día de hoy, sino que lo hagas realmente con una rendición hacia el Señor, con una sumisión ante el Rey de Reyes. Que puedas el día de hoy, amado, entregarte al Señor y que puedas decirle: Dios, ayúdame, quiero conocerte nuevamente, quiero volver a enamorarme de ti, quiero volver a sentir esa pasión, ese amor que yo sentía en el principio, Señor, cuando en ese momento que me hablaron de ti, Dios. En ese momento en que yo te recibí en mi corazón, que puedas el día de hoy reconciliarte con el Señor. Amado Dios y Padre eterno, te alabo, Señor, te exalto y te bendigo, Padre.